buenas tardes, República Dominicana. Damos la bienvenida a su programa Seguros TV, como cada domingo, a través de BTV Canal 32. Yo soy Jonathan Batista y junto a mi compañero Hamlet Rodríguez estaremos llevando las más actualizadas informaciones en el mundo asegurador para que cada uno de ustedes se mantenga edificado e informado en cuanto a seguros se refiere. Buenas tardes, hermano querido. Buenas tardes. ¿Cómo estuvo esa Semana Santa? Estuvo. Sí. Como siempre, es un placer para mí estar con ustedes y nuevamente darles las gracias de permitirnos llegar a sus hogares a través de este medio, BTV Canal 32, un canal joven, que nos da la oportunidad, y este es su programa Seguros TV. Jonathan, como siempre, tratando de... No solamente la oportunidad, recordarte y recordarme a mí mismo, sí, que este es el único programa de televisión del sector asegurado. Así es. El único en el país. El único. El único que se faja aquí por una hora a darle instrucciones, y no instrucciones, sino a darle recomendaciones y a dar lo mejor de nosotros para que ustedes conozcan sobre el medio, conozcan cuáles son sus derechos, qué opciones tienen ante circunstancias que todos en algún momento nos vemos con algunos problemitas y no sabemos qué hacer. Y hoy, Jonathan, tenemos una invitada de lujo, que yo, dicho sea de paso, ha pasado algo simpático. Y es que a pesar de que yo la conozco ya desde hace unos años, señores, esta es la primera vez que tengo la oportunidad de tenerla en persona. Eso es la tecnología. Eso permite la tecnología. Jennifer Jiménez, mi querida Jennifer, un placer tenerte por aquí. Gracias. Tú me confundo porque realmente te conozco del área de capacitación, en el área de lavado de activos. Correcto. Tú actualmente eres gerente de cumplimiento y riesgo. Y amigo, Jennifer nos ofrece un expertise tremendo en el área de seguros. Aunque increíblemente... Pero ciertamente, ella es ingeniera industrial egresada de INTEC. Así mismo. Increíble. De hecho, la primera ley que me leí en mi vida fue la 155-17 contra el lavado de activos. O sea que, muy bien, como ustedes dicen, ingeniera industrial. ¿Y qué hace en esta labor de prevención del lavado de activos? Esa fue la primera ley que tú leíste. En mi vida. Y esa fue entonces la ley que te motivó, te cautivó, te atrapó y te llevó a lo que hoy en día ejerces como profesión. Exacto. Sigo... Lo que hace una ley, tú ves que las leyes son para cumplirla. Definitivamente. Y sobre todo porque esta es de lógica, sí, con el perdón de los abogados, que yo no lo soy, claro, pero la prevención del lavado de activos es absolutamente lógica, porque es pensar si las informaciones que tengo, si 2 más 2 realmente es 4 sí, o no. Es muy sencillo. Con las informaciones que uno tiene de sus clientes, uno puede darse cuenta si es verdad que ese cliente tiene capacidad para poder asegurar con una suma asegurada de esa naturaleza y poder saber si realmente ese asegurado quiere venir donde nosotros realmente a asegurar o a utilizarnos a nosotros para lavar dinero. Claro, hay que tener muy en cuenta que el lavado de dinero en el sector seguros no es una tipología muy utilizada por las organizaciones criminales, sí, pero sí, se puede dar en cualquier momento, entonces todos tenemos que estar muy claros en cómo eso pudiera ocurrir. El cómo tú recibes el dinero para atrás, sí, ¿verdad? Ella lo va a explicar, no te preocupes, porque tú dices, bueno, pero yo le pago la póliza a mi cliente, ¿y dónde recibo yo mi dinero para atrás? Pero es que el lavado tiene procesos. Exacto, 3 etapas. Sí, es que tú él es un sujeto obligado. Sí, él es un sujeto obligado y él está muy claro. Efectivamente, como muy bien dice Hamlet, tiene 3 etapas el proceso de lavado de activos. El ejemplo, cuando lo estaba planteando ahora mismo, consistía en introducir ese dinero al sistema financiero. El sector seguros pertenece al sistema financiero. No somos entidades bancarias, no somos bancos, pero sí pertenecemos al sistema financiero. Entonces, con ese pago... Y estamos regulados como tal. Con ese pago ya cumplimos con la primera etapa, que es la introducción del dinero. Luego viene una segunda etapa que se conoce como estratificación y es darle movimiento a ese dinero
para que se vaya perdiendo ese rastro de que no recordemos que la organización criminal del corredor de seguro ha introducido un dinero en la aseguradora con fines de lavarlo. Se hacen diferentes movimientos, o más pólizas, o puedo pedir incluso hasta un préstamo a la aseguradora, algunas que permiten esa figura. En fin, mover transacciones dentro de la aseguradora, que es nuestro caso. Y el tercer etapa, y ahí era que me imagino Hamlet de una vez se iluminó, es ese reingreso. Es cuando ya esas organizaciones criminales obtienen su dinero lavado de esa institución financiera, con el pago de las comisiones, como muy bien ustedes decían. Si hago otro ejemplo, para que lo puedan ver un poco ya más aplatanado, el asegurado asegura su laptop, pero él no tiene interés, en realidad, en cuidar ese bien, en protegerse si esa laptop sufre algún mal. No le interesa. Lo que le interesa es su mecanismo de lavar dinero. Paga su prima, asegura el bien, luego hace una inclusión que compró otra laptop, ya estamos hablando de la segunda etapa, correcto. Y en la tercera etapa, este asegurado daña su laptop, la rompe, el departamento de siniestro no puede advertir que es un daño a propósito, con dolo, porque al final a esa organización criminal no le importa que va a perder esa computadora, claro está, la aseguradora se la va a indemnizar, perdería un poco, siempre se va a perder un poco. Que es el costo de lavado. El costo. Pero ellos están dispuestos perfectamente a asumir eso. De un 20 a un 25% el costo de lavado. Claro. En el mejor de los casos. Excelente. Es como lo dijo, el costo de lavado. Y el lavado de activos es una empresa donde hay estado financiero, hay ingresos y hay gastos. ¿Cuál es el gasto? Tengo que dañar la computadora para lograr poder tener un cheque de esa aseguradora, institución financiera, donde dice, mira, aquí tú tienes tu indemnización porque tuviste un siniestro con tu laptop y ya tú puedes ir donde sea y nadie te puede cuestionar. Tienes un cheque de una institución financiera y ya tú tienes tu dinero lavado. Entonces, ahí, esa tercera etapa del reingreso, voy a comprar un cuadro, un carro, ya, tengo un dinero limpio. Igual, el primer ejemplo que ella puso, si tú tienes una cartera de 200 millones de pesos de clientes, como corredor, y esos 200 millones de pesos, tú te mantienes pagándolo, como bien dijiste, y tu cliente te va depositando a ti, ya inmediatamente tú estás recibiendo dinero que ha pasado bancarizado completamente. Así mismo. ¿De acuerdo? Transferencia, la cosa, me encantó que el ejemplo que pusiste de lavado no fue de droga, porque cada vez que se habla de lavado de activos, se piensa inmediatamente en la droga, ¿verdad? En los narcóticos. Pero realmente el lavado viene de cualquier ganancia, dinero, producto de un ilícito. Esa es más o menos la definición. ¿Por qué lavado? Y eso para que yo lo sé, porque tú me lo dijiste en la capacitación, pero a mí me encantaría que nuestros amigos sepan de dónde es eso de lavado de activos. O sea, ¿de dónde viene el término como tal? Mira, todo el mundo creería que el concepto de lavado viene porque realmente, tú lo acabas de decir, tengo un dinero ilegal y necesito que se convierta a dinero legal o que todo el mundo lo perciba como tal. Lo que a mí me interesa ocultar es el origen ilegal de mi dinero. Entonces, uno pudiera pensar que ahí hay un proceso de lavado, porque hice un cambio, una transformación de ilegal a legal. Pero no, el concepto surgió con Al Capone por allá en el 1930, porque en ese momento en Chicago, imagínense que eso ocurre aquí, que se prohíba el alcohol. En Chicago estaba prohibido la venta. Aquí se hunde la isla. Aquí se hunde. Nos cierran. Este programa ya no va a salir más si eso ocurriera. Pero así pasaba en el 1930, pues Al Capone igual seguía vendiendo su alcohol y él decía, contrale, ¿cómo ahora yo voy a hacer para poder utilizar este dinero de todo este alcohol que he vendido? Entonces él creó, se ingenió, hizo la idea, déjame poner lavanderías automáticas que en nuestro país no se utiliza, pero en Estados Unidos hay una lavadería automática, una en cada franquicias esquina. Incluso, Es como aquí los salones de belleza, uno en cada esquina. Entonces él, en esa lavandería automática, los que empezó a adulterar las facturas. Yo iba a lavar
una libra de ropa y eso costaba $5. ¿Qué hacía Al Capone? Al final de la tarde indicaba en la factura de Jennifer, ella vino a lavar una libra de ropa, pero eso costó $10. Sí. ¿De dónde salen esos otros $5? Porque yo pagué 5 por el servicio. Claro. Él lo tomaba de su sótano, Sí. de todos esos sacos de efectivo que él tenía del dinero de la venta del alcohol que era prohibida en ese momento. Y quiero rescatar algo también que tú decías, Hamlet, que qué bueno que los ejemplos no fueron de lavado de drogas, narcotráfico. De hecho, esta ley, que aquí ando con mi mascotita, esta ley viene a derogar la 7202 del 2002, que era basada básicamente en delito precedente de narcotráfico. Sin embargo, ahora en esta ley contempla 30 y pico de delitos, que significa que si alguien se dedica a eso, sí o sí va a tener que recurrir al mecanismo de lavado de dinero. Sí. Por eso siempre tantas preocupaciones con todos los temas de funcionarios públicos, porque hay tantos delitos que tienen que ver con ellos que pueden definitivamente tener la necesidad de lavar dinero. Sí, eso es todo un tema, Jonathan. Eso es todo un tema y es bueno saberlo. Es bueno saber, este tema lo trajimos a colación, porque todos nos preguntamos hoy día, ¿por qué que nos están preguntando tantas cosas? ¿Por qué que para yo sacar un segurito me están pidiendo de que un formulario de conocimiento? ¿Por qué que ahora en el banco yo no puedo llevar X cantidad de dinero? ¿Por qué una serie de cosas que a todos nosotros en algún momento nos hemos cuestionado? ¿Qué tantas regulaciones y el por qué? Hay topes, por ejemplo, antes tú adquirías un vehículo. Sí, pero que lo han ido bajando los topes de dinero que tú puedes llevar y recibir en efectivo y todo eso. Sí, ellos comenzaron controlando, tú ibas a comprar un carro que te costaba $1.000.000, tú ibas con tu $1.000.000 en una funda negra. En efectivo, como ahí, hacían, para no generalizar, sí. Aquí también los campesinos utilizaban ese mecanismo porque no tenían acceso a la banca. Sí. Entonces guardaban su dinero ahí, los agricultores y las que muchas veces no confiaban en la banca. Y no confiaban en la banca, iban y te compraban, dame esa camioneta, mira cuánto cuesta, toma. Entonces ya ahora me parece que son unos $500.000 el tope máximo en efectivo que tú puedes llevar para la adquisición de un vehículo, y el resto tienes que mostrar la vía, el mecanismo, el medio de pago. Tiene que ser transferencia, cheque, lo que sea, y te vas a llenar un formulario que diga de dónde sale tu dinero y todas esas cosas, firmado, sellado, un sinnúmero de cosas. Mira, yo trabajé en Santo Domingo Motors, y esto lo hago como una anécdota, y en el área de venta de vehículos. Yo trabajaba en salón. Y un viernes, serían como las 5 de la tarde, ya prácticamente estábamos cerca de cerrar, llegó un señor en un Daihatsu con otro muchacho en chancleta. Y el señor preguntó, se bajó y vio un Cadillac STS, lo recuerdo como ahora, verde botella. Los muchachos estaban más preocupados. Él se veía que era un señor de campo, de verdad, de finca, de pueblo. Y los muchachos estaban más preocupados en que no rayara el carro que lo comprara. Pues hermano, el carro en ese, yo te estoy hablando de Santo Domingo Motor, de eso hace 24, 25 años, y el carro costaba $1.350.000. En esa época. En esa época. Y él dijo, yo me lo llevo y me lo llevo hoy. ¿Y cómo usted pretende pagarlo? Y mandó a buscar una funda negra. Verlo ahí. Con el dinero. Eso se podía hacer en ese entonces. Se podía hacer, ya eso no se puede hacer para nada. No. Para nada. No. Eso es todo un tema. Todo un tema. Jennifer, estábamos conversando sobre lavado de activos, y yo quiero que sigamos en esa misma línea. Porque fuera de cámara me decía que estas leyes existían desde hace mucho. Pero desde el 17 para acá, más o menos, es que como que han sido como un martillo. Entonces, la gente se ha sorprendido y cree que las regulaciones, que ahora que no se puede, pero
era que antes no se cumplía, porque es que ahora, desde el 17 para acá, más agresivo, se más ha duro, intensificado más el amplio. tema. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Excelente tu pregunta. Definitivamente, a partir del 2017 que se promulga esta ley que deroga la 7202 del 2002, es que tenemos como ese crecimiento, esa curva de aprendizaje que hasta, vamos a decir, en nuestro sector seguros, porque a nivel bancario la ley 7202 funcionaba y incluso uno va a un banco desde hace 15 años, le pedían cualquier tipo de esta información y el cliente naturalmente llenaba sus formularios y no había problema. Pero a partir del 2017, que se incorpora a nuestro sector, digamos que ahí todo el boom. Pero ¿cómo viene todo esto? Primero, recuérdense que ahorita cuando yo les comentaba que esto es tan viejo como Al Capone en 1930, desde esa época los países se reúnen y quieren acordar y quieren ver cómo enfrentamos el flagelo del lavado de dinero, porque incluso yo sé que muchas veces pensamos, wow, ahora tengo que cumplir con esto, aquello, lo otro, pero tenemos que verlo desde el punto de vista hasta personal. Si nosotros prevenimos el lavado de dinero, ¿qué estamos haciendo? Que en nuestro país haya menos delitos, porque el lavado de dinero siempre se va a dar porque ha ocurrido un delito. Entonces, los países desde hace años se reunían y acordaban cómo vamos a enfrentar ese flagelo, cómo vamos a enfrentar el lavado de dinero, cómo lo vamos a prevenir, cómo vamos a hacer para que podamos tener información y que los países tengan mayor transparencia. Entonces, es como cuando estamos en una reunión, los países se reunían, pero eso que ellos acordaban tenía que ser escrito. Claro. ¿Quién iba a escribir eso? Eso lo hace el GAFI. El GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un organismo intergubernamental que tiene presencia de muchos países y su aporte son las 40 recomendaciones del GAFI. No es más que escribir qué ha hecho el GAFI, escribir lo que acordaron los países sobre cómo prevenir, contrarrestar, controlar, procesar el lavado de dinero, porque es el ciclo completo, desde prevenirlo, controlarlo, combatirlo y procesarlo. Y luego entonces que ya el GAFI ha dictado esas 40 recomendaciones, que son los lineamientos para todos los países que están montados en este tren, luego viene cada país a aplatanar esas 40 recomendaciones. ¿Qué fue lo que pasó con la 155-17? Recogió todas las modificaciones, cada las actualizaciones. país toma esas 40 recomendaciones, las aplatana, como muy bien tú has dicho, y así como nosotros tenemos esta ley que se llama 155-17 contra, no digamos como en muchos programas que dicen la ley de lavado de activos. No. Contra el lavado de es activos. contra el lavado de activos, que es diferente. Sí, porque la ley del lavado es quien la regula. ¿Verdad? Entonces, así que lo vamos a hacer. Es la ley contra el lavado de activos. Sí. Entonces, cada país va a tener su propia ley de acuerdo a cuáles son los delitos que hay en ese país. Porque no es verdad que los tipos de delitos que tenemos aquí son los mismos que tienen en Colombia. Cada país va a adecuar dependiendo de cuáles son los delitos que tienen más frecuente. Los ajustan. Sí, los tipifican y lo van adecuando. Pero también nosotros solamente hablamos del lavado del dinero, de los ilícitos y esto, pero también tiene que ver con terrorismo. Correcto. Sí. Es la ley contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva. Ya eso es como que suena mucho, no, pero nos suena mucho a nosotros que estamos, entre comillas, retirados, pero retirados de nada, porque todas estas situaciones que están dando a nivel mundial nos afecta y de manera directa. Claro. ¿De acuerdo? O sea, todos estos enfrentamientos armados que están pasando con Rusia y Ucrania, el Mar Rojo, las situaciones que hay de piratería y todas estas cosas, está demostrado. Ahí entra la parte del terrorismo, porque eso se financia de alguna manera. Por supuesto. Y obviamente no es legal cómo se financia. Exacto. O sea, que es una ley integral. Es bueno decir eso, porque dicen por ahí, ni siquiera esperaría que me la conteste, pues dicen que si le sacan el dinero del narcotráfico y del lavado a Wall Street y a una serie de cosas, que habría un tema. Sin embargo, este tipo de regulaciones que a nosotros
nos choca con esta ley en particular, ¿verdad? Que nos impacta con esta ley en particular, pero como bien lo dice la Gafi, en distintos países del mundo la aplica, ¿verdad? Según el país. Es un tema que también, o sea, que es como para poner el ojo visor, ¿no? Así es. Ojo visor. Y también te quería preguntar esto, Jennifer. Nosotros como sujeto obligado, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de nosotros? Excelente pregunta, porque, y quiero retomar también otro poquito con el origen que estábamos comentando, ¿Tiene un porque chelito como por ahí? me fui más a la ¿Tiene un chelito internacional, por ahí? Ay, mío, no, cualquiera se Perdóname. asusta, cualquiera se asusta. Bueno, Porque- tengo un chelito, ¿verdad? tú sabes que en países como nosotros, disculpa, un segundito nada más, Jennifer. yo agarro la pregunta. Está Sí, bien, no hay que no problema. quiero perderla porque tengo que aprovechar el máximo de tu conocimiento. Mira, tú sabes que en estos países como nosotros, fácilmente tú compartes con personas Sí. y a veces hasta con real desconocimiento. Y tú dirás, bueno, qué inocente. No, es real. O sea, a mí me ha pasado que he estado cerca de personas que terminan siendo delincuentes, pero ¿Cómo darse cuenta? o sea, Que hay que entra, va alineando con la pregunta que tú haces, hasta dónde llega nuestra responsabilidad, porque uno es evidente que socializa con muchas personas y uno no tiene un detector de personas que cometan actos por eso lo de la debida ilícitos. diligencia es Entonces, importantísimo. bueno, yo te comparto contigo y veo que tú tienes un negocio, pero detrás de ese negocio está la caleta. Yo lo voy a decir aquí en público. A mí me gusta montar buggy, motores, tú lo sabes. Sí. Quien me vendió mi primer buggy, que era una persona con quien compartí, una persona agradable, una persona que para nada, o sea, él tenía una fachada bien montada, lo agarraron con 340 kilos de cocaína. Y eso, todos ustedes que nos están viendo saben que ninguno en este país estamos ajenos a ese tipo de cosas. Por lo que este tipo de conocimientos nos pueden salvar el pellejo, ¿verdad? A todos. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo a mí? No, es que esa debida diligencia, aunque usted no la haga de manera estricta como establece la ley en términos particulares, ¿verdad? Pero sí sepa con quién hace negocio, sí sepa qué tipo, o sea, qué puede y qué no puede hacer, porque las consecuencias pueden ser nefastas, ¿no? Sí, esto conlleva pena hasta 20 años de prisión. Y mira, que Penal y Penal administrativa. y administrativa. Y cargar con una consecuencia de algo que uno Sí. hizo es difícil, pero de algo que realmente no es culpa tuya es más difícil todavía. Exacto. Por eso, y a propósito que dijiste debida diligencia es documentar. Esas son palabras que se las tomé a otro colega. Eso es la debida diligencia. Esas dos es documentar. Porque si tú documentaste que tú conociste a tu cliente, que es lo que te establece la ley, establecer un adecuado conocimiento. Ni siquiera la ley dice, aquí en ningún lugar dice que hay que llenar un formulario que se llama Conozca a su Ajá, cliente. ajá. Lo que dice la ley es que tú tienes que identificar con quién tú vas a establecer una relación comercial, que tiene que estar identificado. ¿Cómo se conoce a una persona? ¿Cómo se identifica? Con su cédula. ¿Cómo se identifica una empresa? Con su RNC. Claro. Entonces, son como pautas muy básicas, pero como tú decías ahorita, ¿hasta dónde va la responsabilidad del sujeto obligado? Y aquí quiero contarles una anécdota porque fue tal cual. En el 2017, cuando empieza todo esto para el sector asegurador, que ojo, la ley 7202 ya incluía al sector seguros como sujeto obligado. ¿Oh, sí? Lo que pasa es que nadie lo sabía. Sí, sí. ¿Quién lo sabía? Seguros Sura, Seguros Banesco, Seguros Mafre, 3 aseguradoras de corte internacional que su headquarter se lo exigía. Sí. Pero después más nadie, ni siquiera esa ley indicaba quién nos iba a supervisar. Ok. Porque en esta materia todos los sujetos obligados deben tener un ente de supervisión y fiscalización. Te voy a fiscalizar, te voy a dar pela, Sí. te voy a sancionar, pero primero te enseño. Claro, Claro. Primero como te debe ser. enseño. Claro. Yo no te puedo dar una pela sin haberte dicho, es que la tarea es a las 3 de la tarde. Entonces eso ocurría. Estaba el sector seguro suelto ahí. Pero en el 2017, cuando vuelve el Gafi para el 2018, era evidente que teníamos que hacer muchos cambios porque ya el Gafi había hecho un levantamiento de cómo estábamos como país y
estábamos literalmente amenazados con ingresar a una lista gris del Gafi, porque ahorita cuando estábamos viendo el marco internacional hablábamos del Gafi, pero otro punto importantísimo del Gafi es que incorpora a los países en lista gris o en lista negra de países no cooperantes. En lista negra son solo 3. Y en lista gris, lo que Gafi te dice es, tú puedes tener relación comercial con esos 20 y tantos países. Lo único es que tú tienes que tener unas medidas muy amplias para tú hacer esa relación comercial. O sea, te está diciendo, son países que están montados en un mecanismo de prevención y combate al lavado de dinero, pero están incipientes. Entonces, tienes que tener cuidado. Entonces, estábamos amenazados. República Dominicana, estamos hablando de 2014, 2017. Mira qué importante eso. Sí. 2014, 2017. Es un tema República de economía. Dominicana, Claro. Estás amenazada con entrar a una lista gris del Gafi. Como tú dices, eso afecta a la economía de un Sí, país. claro. De manera- Inversión. La inversión, De todo manera- esto. Eso fundamental. tiene una repercusión increíble. Entonces, como ya sabíamos que venía el Gafi el 2018, y uno de los puntos es, mira, República Dominicana, esa ley tuya que solo está basada en la droga, eso no está de acuerdo a los criterios técnicos Claro. del Gafi. Entonces, tienes que cambiar todo eso. Y ahí empieza el corre-corre con los sujetos obligados, nosotros, sector seguros, que ya sabemos que y ya se nos designa la superintendencia de seguros. Esto porque esto es un tema muy macro en sentido general, porque nosotros, como simples mortales, no evaluamos. Nosotros vamos a un país y no conocemos, no vamos más allá que cuáles son las atracciones para uno poder ir a visitarla. Pero un inversionista Sí, lo ve que de te va a otra hacer una forma. inversión en un país, lo primero que va es a buscar ese tipo de información en el Gafi, a ver en qué posición está ante esto, porque si está en rojo, si está en lista negra, si está en lista gris, pues obviamente el nivel de riesgo es mayor y pone en riesgo tu inversión inclusive. Tú tienes que saber que tú te invirtiendo en un país donde no tienes seguridad jurídica primero, porque para permitirte entrar en la lista gris debe prestarse y darse un sinnúmero de cosas, o no darse un sinnúmero de cosas Así es. como control para permitir que llegue a esta clasificación. Entonces uno lo ve muy en el día a día. Que no se puede, que cómo se lava, que para prevenir el lavado Eso y a esto. mí no pero- me afecta. ¿Qué, ¿Por qué pero tanto para eso comprar es un lo- carrito? eso es lo menos, eso es lo de menos. Sí, eso es lo de menos. El así es. impacto que realmente arroja esto a los macros. A nivel de macro arriba, es tremendo. es lo tremendo. importante de este tipo La de ley. Y clasificación. para el sector seguro es enorme, porque los reaseguradores Los que reaseguradores están se miden, erradicados claro. en otros países, esas son las primeras informaciones Claro, que ven. por supuesto. ¿Cómo está el país? Ese país ya entró en lista gris, no cuenta conmigo como reaseguradora. sí. ¿Y cómo entonces se va a hacer de complejo que una aseguradora sola enfrente Claro. todo el aseguramiento de bienes de altos costos? A la vez hace avanzar el país. Es marca país. Marca país. Es como tú promocionas de manera en el extranjero al país en términos integrales, Sí, en claro. términos jurídicos, en términos financieros, ¿verdad? De estabilidad y también de confiabilidad Claro, para en los distintos sectores. Eso es así. Si no fíjate qué impacto ha tenido todo este tipo de cosas que son como los trabajos de la hormiguita que no se ven. Cómo el Poco a país poco. en los últimos 10 años ha tenido Sí. una inversión Un sostenida desplazamiento. extranjera, un crecimiento, una clasificación de riesgo perfecta, Sí. porque todos estos préstamos es en base a la clasificación que tú tienes Sí, como sí, país. claro. Y eso no es solamente la capacidad de repago, tu producto interno, no es solamente eso, No solamente es eso. todo de manera, porque tú puedes aparentar que sí, que tu sistema productivo está eficiente, que tú estás generando, que todo lo que tú quieras, pero si no hay una seguridad en la operación per se, ellos te van descalificando hasta Y como tú bien dices. o es lo mismo prestarle a Venezuela que a No República es lo Dominicana. mismo, no es lo mismo. Exacto. Y como tú bien dices, ¿no? Tú como país, si vamos a mantenernos en lo macro, tú puedes vender la idea, como de hecho pasa hoy mismo en el día, de que estamos bien, que aquí sí hay seguridad, que aquí la gente gana dinero, que aquí la gente está más cómoda, que aquí hay menos ¿Cómo que dice en el pobreza. programa? No lo politice. No, No lo politice. Pero es la realidad, pero eso es lo que controla el país como tal, a lo interno. Ahora, la clasificación no la controla el país. Exacto. No Así controla es. una entidad Otro internacional. fuera.
quien es que nos mide Exacto. y nos posiciona, nos clasifica. Así es. Entonces es diferente, porque tú dices aquí yo con el poder pinto y digo todo lo que yo quiero y estamos viviendo... Sí, con el manejo de los medios. Con en esto. el país de la Exacto, maravilla. exacto. Pero que me midan y que vamos a ver qué clasificación tú tienes es totalmente diferente. Así es. Entonces esa ley viene precisamente más que... Yo digo a veces hay que mirar las cosas del lado positivo. Así es. Más que castigarnos y obligarnos y poner una camisa de fuerza para prevenir Nos ha organizado. este Totalmente. tipo de eventos, viene a traernos herramientas que nos permitan crecer Así es. a través de esto, a través de la sanción, a través de la prevención, básicamente. Nos permite crecer como país para que, como venimos hablando, esas figuras internacionales, inversionistas internacionales que quieran hacer una inversión, pues obviamente en la evaluación del riesgo y la clasificación en el GAFI, pues va a ver que es favorable y puede hacerlo, y es lo que nos ha permitido estar donde estamos hoy. No, y aquí está la unidad de análisis financiero también. Exacto. Que nos Ese- exige una serie, No, wow. debemos hacer reportes en caso de que veamos actividades sospechosas. Claro. Ese punto quería retomarlo Sí. cuando hablábamos de hasta dónde llega el sujeto obligado. Sí. Lo que pasa es que hay tantos temas Sí, que mucho. cortar Sí, que sí, para llegar sí. ahí, pero yo recordaba que tenía esa pregunta. Pero la comprometemos desde abierta. ahora a Claro, otro a programa. otro programa. Ah, no hay problema, Sí. yo feliz. Cuando decías hasta dónde va el sujeto obligado, hay que tener muy claro que hay 3 roles principales y todo esto descrito por el GAFI, nuestra ley. El sujeto obligado es para prevenir el lavado de activos. ¿Por qué? Porque el Estado no puede estar presente en todos los sectores de la economía. Entonces, por eso se designan los sujetos obligados para prevenir. Luego hay otra entidad, que es la que estás comentando ahora mismo, la unidad de análisis financiero, que solo va a aplicar inteligencia a eso que nosotros estamos haciendo de prevención. De manera preventiva, yo estoy viendo que un joven que vende celulares ya viene a asegurar un segundo BMW. Hace un mes aseguró un BMW. ¿A qué él se dedica? A vender celulares. Ahora pasó un mes y viene con otro BMW. Y ahora de los tipos tijeras. Sí, sí. Ese. Entonces yo ahí me tengo que preguntar, ¿hace sentido que vender celulares para que tú tengas 2 BMW? Porque, señores, voy a renunciar mañana mismo. No, si no las grandes tiendas de celulares las tuvieran los grandes empresarios ¿Verdad del que país. sí? Yo mañana mismo renuncio. Entonces, Yo tengo uno que tiene un McLaren. esa es mi labor preventiva, hacerle pura lógica Claro. a esa relación comercial que está estableciendo mi cliente. Entonces, si yo veo algo raro, como evidentemente lo estamos viendo en este ejemplo de este vendedor de celular, yo tengo que escalar esa información a la unidad de análisis financiero. Todos los países que están montados en un mecanismo de prevención y combate de lavado de dinero tienen una unidad de análisis financiero, solo que varía el nombre. En otros países puede llamarse unidad de inteligencia financiera, etcétera. Todos los países la tienen. Es recibir esa información que a nosotros los sujetos obligados nos llamó la atención. Pero ellos tampoco van a ir a meter preso a nadie. Sí. Ellos van a recibir esa información y le van a aplicar inteligencia. ¿Por qué? Porque ellos están conectados con el país entero, con la DGI, con todos los entes reguladores, con todos los demás países, pueden tener información y compartirla. Y luego ellos van a hacer unos informes que envían a la Procuraduría. Y ahí es que llega el proceso de UAF. investigación. Ya. Entonces, cuando todo esto surgió, nosotros creíamos, los sujetos obligados, que nosotros éramos investigadores. No. Nosotros solamente hacemos una labor preventiva de recolectar una información, guardarlo, documentarlo, archivarlo, aplicarle lógica. Ya por eso ven, porque yo no soy abogada, ¿verdad? Ingeniera industrial, entonces No, pero son vertientes esa base me ha diferentes. ayudado. Ellos la ven también desde otro punto de vista. Sí, Ellos claro, ellos la claro. conjugan con lo que están defendiendo. Sí, no, eso es un relajito. Sí. Entonces, esa información que nosotros le hemos dado a la UAF, que ellos la conectan con todo el país y dicen, sí, pero mira, también el banco dijo esto de Jonathan y esta aseguradora también. Sí. Ah, bueno, déjame concatenar esto y lo mando a la Procuraduría. Y ahí es que empieza una investigación. Sí. Esos expedientes de 2.000 páginas en esas cajas de juguetes que vemos en la noticia. Es la Procuraduría, es el Ministerio Público quien hace una investigación. Nosotros no. La ley es muy clara con a dónde va el sujeto obligado en su labor preventiva. Que eso podríamos Jennifer, detallarlo. ¿sabes que yo un al poquito. principio no entendía?
y quizás tú nos refrescas para todos, ¿verdad? ¿Por qué yo era sujeto obligado, pero el seguro también, pero el banco también? O sea, ¿por qué la redundancia en la fiscalización? O no digamos la fiscalización, sino en ese ojo visor, ¿no? En esa prevención. En esa prevención. ¿Por qué tanto, por Dios? Porque el banco tiene un área de cumplimiento completa, el seguro tiene un área de cumplimiento completa. Ellos dan el ok y aún así yo sigo involucrado en el tema. Hay dos razones. Primero, los sectores económicos por sí varían. Si nos ponemos a pensar con un banco y la aseguradora, nosotros no tenemos unas transferencias bancarias. Vamos a decir que es casi el día a día de un banco, por decir. Nuestro día a día son las reclamaciones, porque ya tenemos, igual que un banco, un departamento de compra, un departamento de contabilidad, capital humano, todo lo mismo, pero cada sector económico tiene variantes. Entonces, aunque uno lo pueda pensar, pero ¿para qué yo estoy repitiendo? ¿Por qué a nivel del país estamos como repitiendo? Pero hay transacciones, hay pequeños detalles que en un sector económico tú lo ves y en otro no. Y en el otro no. Una diferencia, el vendedor de carro, que también es un sujeto obligado, tiene transacciones distintas a las de una aseguradora. Y la otra razón por la que puedo explicarte esto es, como yo decía ahorita, en esa división, sujeto obligado, UAF y Procuraduría, que hace la investigación, mientras más participen en esa prevención, más información puede llegar a la UAF, más inteligencia ellos pueden aplicar, más casos pueden llegar escalados a este Ministerio Público. Yo lo digo como, digamos de una manera sencilla, mientras más lugares podamos tener esas medidas preventivas, pues vamos a ayudar más a nuestro país, más filtros, definitivamente. Pero me interesa recalcar que los sujetos obligados no somos investigadores, nosotros estamos para cumplir un rol preventivo. Investigan por allá ese Ministerio Público después de haber pasado por estos escalones. Nosotros, por eso yo me enorgullezco muchísimo, porque yo estoy en el domino que activa todo esto. Claro. Cuando envío una información a la UAF, yo activo todo esto. O sea, nosotros los sujetos obligados somos los que le damos vida a todo esto. Así es. Hamlet, mira, yo creo que realmente hay que ratificar el compromiso que va a hacer Jenny para compartir con nosotros nueva vez en un próximo programa, porque el tema, la verdad es que es bastante amplio, bastante interesante y tiene mucha ramificación, por lo que cada quien se va como con sus dudas. Mira, pero y esto, pero y aquello. Y yo recuerdo cuando comenzó el auge para que la gente se integrara al sistema de prevención, recuerdo los dealers y demás, y los capacitadores que picaron en esa vez, porque la gente no entendía qué era lo que iba a hacer y cómo es ahora, sujetos obligados todos, esos vendedores de dealers y demás, fue una locura. En principio hasta resistencia. Hubo hasta resistencia. Absoluta, entonces, en ese mismo sentido, mucha gente se queda con dudas porque no entiende muy bien todavía al día esto. De hoy todavía hay el día de hoy. dudas. Todavía el día de hoy, por lo que nos lleva a tener que hacer y pautar una invitación formal para una próxima entrega. Sí, yo espero contar contigo. Y seguir avanzando. Este es tu espacio. A mí me encanta hablar de esto, explicarlo, sobre todo allanadito para que la gente lo pueda entender. Totalmente. Porque esto es un tema técnico, complejo. Entonces, si nos ponemos a explicar que las 40 recomendaciones, va a crear más resistencia. Es chulo, bonito. Al final es como yo digo, si nosotros hacemos esta prevención, estamos evitando que haya menos delitos. Claro. Así es. Estamos evitando que no vaya a mi casa. Bueno, yo sé que el tiempo es rápido, ya, pero a contarles una anécdota y pasó en una capacitación. Me dice una participante, una estudiante, mi hija me dijo que una amiga que ella tiene en el exterior quería pedirle su cuenta para transferirle un dinero. Y la mamá le dijo, no, porque la mamá tenía conocimiento. Entonces, por eso es que yo digo que esto toca nuestras puertas. En cualquier momento. Porque la delincuencia nos puede tocar en cualquier momento. Claro. Y si nosotros nos montamos en esto, vamos a hacer que esa delincuencia baje. No, o por lo menos ponérselo un poquito más difícil. En las escuelas deberían dar. Que no se dejen aprovechar de la buena fe de nosotros. Señores, muchísimas gracias. Jennifer, una vez más, gracias por estar aquí. Y a todos ustedes que nos están viendo, feliz domingo. Nos vemos el domingo que viene. El próximo domingo, sí, me parece fenomenal. Yo espero estar aquí. Así es. Feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego.